El siguiente video cuenta historias de las tierras donde hoy se encuentra la ciudad de Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz, recuerdos y momentos. Te presenta la historia de un pueblo, Carlos Paz. Bellas montañas, árboles, campos, ríos, abundante vegetación donde animales y aves de varias especies conviven, donde el canto de los pájaros en la mañana son el espectáculo del día a día. Ríos que bajan desde las sierras más altas, cargados de peces. Reptiles y depredadores que conviven en el mismo valle, forman parte de un gran ecosistema que el hombre fue modificando con el paso del tiempo. Es el sonido del agua entre las piedras que retumba y se escucha en los valles. Esta naturaleza y mucho más podemos llegar a imaginar de los valles y campos donde hoy hay una enorme ciudad, Villa Carlos Paz. Año 1100. En el dibujo iremos viendo la evolución. Los primeros habitantes del valle fueron las tribus indígenas autodenominadas Enias y Camerie, que se apoderan de esta región. Estas tribus venían en pequeñas colonias que emigraban por la provincia de Córdoba, en búsqueda de tierras fértiles y ríos, para así poder asentarse y vivir de cultivos, caza y pesca. Cuando llegaron a estas tierras, las llamaron Quisquizacate, que significa unión de ríos, ya que era el punto de encuentro de los ríos hoy denominados como Río San Antonio, Los Chorrillos, Río Tanti, Río Cosquín y el Suquía. Estos nativos fueron apodados muchos años después como los Comechingones, que para los españoles significaba pueblo de las serranías. Criaban llamas y pavas del monte para utilizar su lana como abrigo. Su alimentación principal provenía de la caza y pesca. Solían construir pircas y cercos para limitar sus tierras con vecinas tribus, pero era muy frecuente que algunos no respetaban los límites y se cruzaban para cazar o robar cultivos. Esto provocaba entre ellos continuas peleas. Las viviendas que construían eran dentro de las mismas rocas. Otras eran hechas de piedras, troncos, paja y barro, de techo bajos pero semi-enterradas, para mantener el fresco en el verano y el calor por el invierno. Utilizaban un fogón dentro de la vivienda para cocinar y calefaccionar el ambiente. Año 1573. Las tribus
llevan generaciones sobre estas tierras, de más de 400 años, hasta que un día todo comenzó a cambiar. Llegan los españoles al territorio para conquistar las tierras y dividirlas en campos y estancias. Tomo posesión de estas tierras y de cuanto en ellas hay. Animales, ríos, bosques, valles y montañas. Si algún hombre, caudillo o jefe, se opone a mi voluntad, le haré saber que nuestra conquista es en beneficio de toda la humanidad y que no la mueve la codicia ni la sed de sangre. La lucha contra los nativos fue dura, aunque relativamente breve. Sus flechas no pueden alcanzarnos. Ya están al alcance de nuestro fuego. Todos preparados. ¡Ahora! ¡Fuego! Seremos el orgullo de España. Dios Todopoderoso está con nosotros. No olvidéis localizar a los cabecillas y acabar con ellos. ¡Adelante! ¡Llegaremos a Tenochtitlan! La victoria española fue aplastante. Las tierras rápidamente fueron repartidas en estancia, donde los españoles comenzaron a adueñarse y a realizar la explotación de las mismas, mediante sembrados y proliferando el ganado traído de Europa. Año 1600. Los valles donde hoy se encuentra la ciudad de Villa Carlos Paz eran propiedad del capitán Pedro Pacheco de Mendoza por varios años, hasta que el 30 de julio de 1668 le vende estas tierras al sargento mayor del ejército de Córdoba, don Manuel Gutiérrez de Toranzo, quien 3 años más tarde funda la primera estancia Santa Leocadia y estancia San Roque. Las mismas estaban divididas solo por el cauce del río. Año 1772. Los jesuitas llegaron al valle. Estos son miembros de la Compañía de Jesús que profesan su palabra. Se asientan en lugares con mucha paz y por ello eligen lo que hoy es el barrio La Quinta, un lugar rodeado de hermosos árboles y con el río de fondo. Allí construyen templo y grutas, utilizan la palabra de Jesús y dedican su tiempo a oraciones y estudios sobre el catolicismo. En 1812 abandonarían el lugar. Año 1817. Tras varias generaciones, pasando por herederos, las estancias Santa Leocadia y San Roque quedan con propiedad de un bisnieto del sargento don Manuel Gutiérrez de Toranzo. Don Felipe Cabanillas Toranzo es el nuevo propietario. Don Felipe y su esposa doña Antonia Francisca Sánchez Luján comienzan la llamada época colonial. Tuvieron una familia muy numerosa. Entre ellos se destacó la tercera hija, María del Tránsito Cabanillas, quien nació el 15 de agosto de 1821 en la mismísima estancia Santa Leocadia. Eran muy creyentes del catolicismo. Reinaba la oración y la caridad por sobre todas las cosas.
La simpatía y el buen trato era la educación que le brindaban a sus hijos. María del Tránsito siente su devoción por Dios y comienza a entregar su vida al mismo. Vive toda su infancia en la estancia, ayudando a su madre en los quehaceres domésticos. Los domingos eran sagrados. Las poblaciones, muy creyentes por entonces, concurrían a la capilla San Roque, que había sido construida en 1675 y luego reconstruida en 1806 por el general Ignacio Salgado de Cabrera, quien hasta hacía poco había vivido en la estancia San Roque. María del Tránsito Cabanillas deja la estancia de joven para estudiar en Córdoba, donde viviría el resto de su vida dedicándose plenamente a la espiritualidad, y fallece en 1885 a los 64 años. Hoy es la primera beata argentina, decretada por el Papa Juan Pablo II en el 2001. Los Cabanillas, tras generaciones, continuaron manteniendo las tierras durante muchos años en esta época colonial. Los cultivos y la explotación ganadera eran la principal forma de vida. Año 1823. El general José María Paz y el gobernador de Córdoba desde hacía 3 años, Juan Bautista Bustos, eran amigos y se llevaban bastante bien. Pero el general Paz comenzó a sentirse traicionado. Uno de los motivos era que el gobernador no envió su ejército para colaborar en la guerra de la independencia del Alto Perú. El general José María Paz era considerado el mejor estratega de las batallas en la época. Formó parte de las tropas del general Manuel Belgrano en las batallas de Tucumán y Salta. También tuvo varios encuentros con el general Don José de San Martín. El 3 de abril de 1829, el general Paz reunió a toda su gente que había estado en la guerra y se dirigió a Córdoba con la excusa de devolver sus hombres a las provincias. Pero en el camino comenzó a exigir la renuncia al gobernador cordobés, ya que había cumplido su mandato y se debía elegir un nuevo gobierno. El general Paz estaba seguro de que ganaría estas elecciones, cosa que el gobernador no quería. Pero el gobernador Bustos no se quedó a esperarlo en Córdoba y se refugió en la estancia San Roque. Cuando llegó el general Paz, logró ubicarlo, y tras un acuerdo mutuo, ninguno de los dos podría ser el nuevo gobernador. Por alguna razón, José María Paz cortó relaciones y acusó al gobernador de que estaba esperando refuerzos en la estancia, cosa que era cierta, ya que el gobernador había solicitado ayuda a Juan Facundo Quiroga, caudillo y comandante de armas de la provincia de La Rioja. Un día después, el 22 de abril, el general José María Paz se adelantó, juntó a su tropa y avanzó sobre San Roque, antes de que llegara el refuerzo riojano para el gobernador. Bustos, por su parte, no tenía mucha experiencia en batallas. Había ganado varias, pero con ayuda y utilizando su artillería siempre en posición defensiva. Por ello es que decidió esperar al general Paz atrincherado en su propio campo y aguardando la llegada de las tropas riojanas. Por su parte, el general Paz no utilizó estrategias y solo ordenó avanzar y destruir lo que tuvieran por delante.
en menos de una hora y tras un severo bombardeo dejaron más de 100 muertos en las tierras de San Roque. El gobernador huyó camino a La Rioja en búsqueda de Juan Facundo Quiroga, mientras que el general José María Paz se hizo cargo de la provincia, quedando al frente del gobierno de Córdoba. Un mes después, Bustos regresó aliado a las tropas del riojano Juan Facundo Quiroga para invadir y tratar de recuperar la provincia. Allí se produce un nuevo combate, la batalla de la Tablada, pero la victoria volvió a ser de José María Paz, quien quedó al frente del gobierno durante 3 años más. Año 1855. 26 años después de la batalla de San Roque, y por alguna nostalgia a estas tierras, don Rudecindo Paz adquiere, mediante remate público, parte de la estancia Santa Leocadia. Su padre habría sido el general José María Paz, triunfador en la batalla de San Roque sobre estas tierras. Rudecindo Paz había nacido un año después de esa gran batalla. Era hijo del general Paz y de Dolores Juárez Gijena. Para remontarnos en la historia, luego de la batalla de San Roque en 1829, el general Paz había conocido a Dolores Juárez Gijena en una fiesta de gala, y tras una aventura corta, ella quedó embarazada. El general Paz decidió reconocer como propio y dar su apellido al hijo de Dolores, quien fue bautizado como Rudecindo Manuel Paz. Año 1859. Rudecindo estaba casado con Clementina Prudena y venían de importantes clubes de Córdoba. Era un estanciero muy reconocido por personalidades y apellidos renombrados en la época. Tenía una muy buena posición económica. Las tierras de Santa Leocadia son trabajadas duramente por Rudecindo, realizando sembrados, cosechas y tareas ganaderas. Contaba con aproximadamente 30 empleados, entre los que había 3 capataces de campo. Los mismos vivían con sus propias familias dentro de la estancia en casas construidas a cargo de Rudecindo. Año 1866. Clementina Prudena, esposa de Rudecindo, viaja a Córdoba en abril. Está embarazada de su 4º hijo. Se queda a vivir provisoriamente en casa de sus tíos hasta que el 4 de noviembre nace su bebé. Deciden bautizarlo como Carlos Nicandro Paz. La estancia Santa Leocadia tenía su casco principal, donde hoy se encuentran las aguas del lago San Roque. Rudecindo había refaccionado de gran forma su casa, con amplias habitaciones y una hermosa galería. Se calcula que por entonces la estancia en 1867 era habitada por unas 300 personas, entre adultos y niños. Para contribuir al riego en terrenos difíciles para la explotación agrícola, Rudecindo construyó 2 azudes. Estos son una especie de barrera o muro de contención sobre el río, donde se acumula el agua y al llegar a cierto nivel comienza a desbordar. También serviría como almacenamiento de agua. De esta manera la estancia pasó a ser un enorme predio de cultivos, de alfalfa y papa, más de 3.000 árboles, los cuales aún hoy algunos permanecen en diferentes puntos de la ciudad, su mayoría en la zona de la costanera.